¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro episodio más de PFL Media Podcasts. Aquí estamos para compartir con todos ustedes el día de hoy con un invitado muy especial también que acaba de llegar justamente desde su tierra natal. Hoy vamos a hablar mucho de factor humano, el factor humano dentro de lo que es el ecosistema de la hidrovía Paraguay-Paraná, del río Paraguay, del río Paraná también, pero principalmente de ese gran universo de profesionales que tienen una trascendencia y una importancia clave realmente en el desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Los convoyes cargan mercancías de alto valor, pero son gestionados por personas, por seres humanos, por profesionales que en algunos casos tienen muchos años de trayectoria, mucha experiencia, mucha expertise en el río, que salen de sus casas en cada viaje, dejan sus familias, suben a bordo de diversas embarcaciones, de diversas banderas también, y emprenden viaje, pero más que el viaje realmente asumen una responsabilidad y un desafío muy, muy grande realmente en materia de lo que significa el universo de la navegación fluvial a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Está con nosotros el licenciado Carlos de Arrascaeta de Barlovento Servicios Profesionales. Carlos, qué placer tenerte con nosotros en este episodio número 5 de PFL Media. Hola Diego, hola a la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por el nuevo formato, como lo hablamos en alguna oportunidad, es un formato que era necesario y Sí. te agradezco la invitación como siempre en esta charla de amigos. Así mismo es. Queremos ver, en primer lugar, conocerte un poco más, que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria profesional, cómo llegaste al mundo de la hidrovía precisamente, cómo fueron esos inicios con Barlovento Servicios Profesionales y luego ya contarnos un poco también más adelante esa experiencia que tuviste de estar en contacto justamente con profesionales paraguayos en diversas circunstancias, en capacitaciones, en el trabajo día a día y toda esa cuestión. Bueno, soy uruguayo, nací en el año 75 en el seno de una familia muy humilde, formada por Pedro Ramón de Arrascaeta y Marta Ramos, en la ciudad de Mercedes, una ciudad de 50.000 habitantes, en un barrio muy humilde. Cuentan que cuando nací no tenían dónde ir a vivir, o sea, nos recogió un tío, un hermano de mi padre, que fue uno de los que me acompañó las primeras veces que vine a Paraguay, el tío Cacho. Y esos son mis orígenes. Tuve la suerte de conocer al tío Cacho. Correcto, sí, sí, es un personaje muy, muy particular. Sí. A quien le mando un gran beso a él y por supuesto a mi padre y a mi madre. Y bueno, crecí en esa ciudad, una familia muy humilde, trabajadora. Mi padre fue suboficial de prefectura en Uruguay y a los 14 años le dije que quería seguir esa carrera. Entré a la escuela naval, Escuela de Formación de Oficiales de la Armada, en el cuerpo de prefectura. Me recibí en el año 93 y me dediqué a la prefectura por 25 años. Tuve distintas reparticiones. Sí, me especialicé mucho, como muy autodidacta, en lo que era la legislación marítima internacional. Ya de la escuela tuve muy buenas notas cuando recién se hablaba de la OMI, los primeros convenios. Y siempre fue un bichito hurgador por esas bibliotecas en tiempos que no había internet, entonces había que comprar libros, comprar revistas, y me afilié a muchas revistas internacionales para especializarme en esa área, además de otras áreas de trabajo. Después que me retiré de prefectura, tuve un emprendimiento que no me fue muy bien, nos fundimos a los 3 meses, sobre cámaras de seguridad. Luego incursionamos en un emprendimiento también en el sector naviero, como una consultoría en Uruguay, que funcionó un tiempo, por diferencia con los socios nos abrimos, y fundé Barlovento Servicios Profesionales Uruguay, apuntando a atender las necesidades de las compañías navieras que llegaban al puerto de Una Palmira, que fue uno de los destinos que yo había tenido, uno de mis últimos destinos. Pasé un año que nadie nos contrataba a nadie, hasta que un día recibo un llamado del señor Juan Carlos Taboada de Naviera Chaco, solicitándome un servicio, recomendado por quien había sido un gerente con el que había trabajado y habíamos terminado no muy bien en ese momento, como todas las relaciones laborales. Y ahí comencé lo que es Barlovento hoy, atendiendo primero fue Naviera Chaco, luego fue Hidrovías, luego dimos otro pasito y fuimos a atender
requerimientos muy puntuales en San Lorenzo, en Argentina, y de repente nos encontramos que teníamos que venir a Asunción, al cual yo había estado por otro trabajo hacía muchos años, a firmar nuestro primer contrato, que fue con Hidrovías de Brasil y con Naviera Chaco. En esa oportunidad vine con mi señora que me acompañó, el auto, una botellita de agua y una mochila con un montón de ilusiones, y lo único que teníamos era eso, ilusiones y ganas de trabajar, nada más. Lo conté muchas veces, tenía que elegir entre tomar agua, comer y echarle nafta. Por supuesto tenía que dormir en el auto, no había otra opción. Así llegué a Paraguay y así me recibió Paraguay desde ese año. Y bueno, hemos seguido avanzando, revisité muchas empresas durante mucho tiempo, todas las navieras las visité, creo que no me quedó ninguna. Me quedaron algunas, sí, pero tengo presente cuáles son las que quedamos, pero en todas me recibieron muy bien, muy bien. Y no lográbamos dar ese salto que requeríamos o que nos queríamos darlo y no le encontrábamos la vuelta. Hubo un periodista en una radio, un señor Diego Florentín, que tal vez lo conocés, en un programa que se llamaba Paraguay Fluvial Noticias, sí, que me hizo muchísimas entrevistas y me dio la posibilidad de que me conocieran más de lo que me conocían. Siempre estoy muy agradecido a ese señor Diego Florentín, de corazón, porque así como el tío Cacho me recibió en su casa cuando era recién nacido, sí, Diego Florentín me recibió acá. Y creo que fue uno de los pasos importantes para que me conociera mucha gente. Pero reitero, no lográbamos cerrar cosas que queríamos. Teníamos buenos contratos, no eran despreciables, pero no logramos ese otro salto. Hasta que, bueno, me recibí una invitación. Después de la quinta vez que vine, ya no iba a venir más. Y dije, tal vez es lo que llegué al tope que podía llegar y este es el techo. Y escuché una entrevista de un señor que se llama Nicolás Jodal, que es el creador de Genexus, uno de los grandes programadores del mundo, es uruguayo, sí, que era una charla que le hacía a niños, y donde contaba las historias de Steve Jobs y de él, de cómo llegaron al éxito. Entonces dice, todos nos conocen por nuestros éxitos, pero nadie habla de nuestros fracasos. Y contó toda una historia de fracasos que había tenido. Y el mensaje final era, si tienen un sueño, no dejen de perseguirlo, vayan. Y cuando estén caídos, se levantan y van de nuevo, que en esa es la oportunidad. Y en ese viaje volví a Paraguay. Me acuerdo que le dije a mi señora, me voy el fin de semana a Asunción, y me dice, otra vez Asunción, otra vez, vas a seguir insistiendo. ¿Qué te vas a ir a hacer ahí ya? Vas a seguir insistiendo con lo mismo. Sí, esta vez, sí, esta es mi oportunidad. Y volví, y me recibieron todos los empresarios de brazos abiertos, muy cálido, pero no cerré ningún contrato, me volví a Uruguay muy desilusionado. Y no sé por qué el GPS en esa oportunidad me mandó por atrás del aeropuerto Silvio Pettirossi. Sí. Y en un momento determinado mi hijo que me acompañaba, Santiago, estábamos mi padre, Cacho y Santiago, me dice, pará un poquito, me hizo parar en el camino. Realmente ese no era el camino para salir, era sí, otro. Y al mirar el horizonte me pidió que mirara una chimenea de una fábrica de ladrillos. Sí. Que estaría... Cerámica que estaba ahí. Bueno, detrás cerámica mismo del aeropuerto, sí, hay un lugar simbólico realmente ahí detrás mismo del aeropuerto. Simbólico digo porque está una estructura ya vetusta y bastante antigua, en desuso. Entiendo que te referías a esa misma. Sí. Bueno, adentro de esa chimenea, que tendría unos 20 metros, había un árbol. Que había crecido un árbol. Sí. Y le saqué una foto. Y me volví todo el viaje pensando en esa foto y por qué el GPS me mandó por ese lugar, porque no era el lugar que tenía que salir. Sí. Y recuerdo que en el viaje le dije, bueno, por lo menos cuando me muera en la lápida, póngale, lo intentó siempre. Está bien. Pasó un tiempo y recibí una invitación de Andrea Centurión para hacer unas charlas aquí en Asunción, que participamos y estuviste acompañándome. Fue unas jornadas muy lindas, de 2 jornadas de seguridad marítima y de protección, cerca de 120 personas por jornada. Fue una cosa que la verdad a mí me sorprendió, yo no esperaba esa reacción, y en ese momento, terminadas esas jornadas, volví a Uruguay y dije, bueno, creo que me voy a instalar, creo que me falta es instalarme acá en Paraguay. Estoy haciendo las cosas a distancia. Y el proyecto era instalarme. Sí. Las jornadas fueron el 20-21 de febrero de 2020. A los 10 días se declara la pandemia y el mundo se cerró, sí, y no pude volver a Paraguay, por lo cual lanzamos un diplomado internacional que nos acompañaron cerca de 150 profesionales de distintas partes. Y en ese interín, mientras todo el mundo se cerraba, yo cerré en Uruguay y me vine definitivamente en Asunción.
y desde esa época estamos aquí trabajando con la misma humildad que empezamos el primer día, con el autito, con la botellita de agua, la mochila llena de ilusiones, y seguimos trabajando con la misma humildad de siempre, y agradecido con todas aquellas personas que nos abrieron la puerta, como lo fuiste tú, como lo fue Andrea en ese momento, que fue importante, como todos los gerentes de empresas que nos recibieron cuando no nos conocía nadie, con los marineros que nos atendieron, con todos ellos siempre estoy agradecido y hago el ejercicio de acordarme, porque lo peor que podemos hacer es no olvidarnos de cómo comenzamos, sobre todo cuando empezamos a crecer. Es una falla humana de querer olvidarse del pasado, y yo me esfuerzo todos los días para no olvidarme y agradecerle a cada uno de ustedes. Excelente, Carlos. La verdad que esta parte de conocerte mejor realmente creo que ayuda por sobre todas las cosas a entender, digamos, justamente con quién estamos trabajando día a día, ¿no? Lo hicimos lo mismo cuando vinieron aquí ya algunos referentes del sector naviero, empresarios ellos, y nos comentaban ciertas cuestiones. Por ejemplo, el caso de Bert Gunther, o actual presidente del Centro de Armadores, por ejemplo, bueno, que él se formó porque su papá trabajaba en una naviera, él se formó entre documentos, entre conocimientos de embarque, todo ese tipo de cosas. Diego Asqueta con todo lo suyo también lo hizo justamente Ricardo Partal Silva en su momento. Este es un poco el enfoque que le damos, digamos, al inicio de cada entrevista. Y me quiero quedar en un punto que mencionaste. Aquel curso, aquella jornada de capacitación que se desarrolló en San Lorenzo, en un local del Sistema Nacional de Promoción Profesional, SNPP, a mí también me llamó bastante la atención. Y antes de arrancar el episodio, hoy te comentaba que en mi experiencia personal también, en esos años 2005 al 2020, 22 más o menos, me costó mucho encontrar dónde formarnos profesionalmente en este sector. ¿Por qué menciono esto? Y te hacía también la introducción al principio de la edición de hoy, consultándote un poquito cómo fue esa experiencia ya tratando el día a día con los profesionales. Paraguay tiene una historia, Paraguay tiene una característica. Hoy concentra la tercera mayor flota fluvial de barcazas a nivel mundial. Sin duda es la mayor flota fluvial de remolcadores, de buques y barcazas a nivel del continente. Pero ¿cómo se gestiona todo eso? Paraguay realmente, y en esto hay que ser muy sinceros, no se preparó para esto. Paraguay empezó a albergar esta gran flota por casualidad, y digo con mucha propiedad. ¿Por qué? La coyuntura regional que se vivía en Argentina, la coyuntura también un poco de Brasil, que son países con completamente otro tipo de tratamiento en materia de flota, y aspectos que tenían que ver con cuestiones impositivas, sindicales, sociales, una serie de cuestiones hizo que migraran la mayor cantidad de empresas de Argentina a Paraguay. Año 2005 o 2010 para adelante, empezaron a venir una gran cantidad de empresas, una gran cantidad de capital extranjero. Vieron una gran oportunidad en Paraguay. Creo yo que principalmente porque aquí hay mano de obra de buena calidad, más barata que en otros lugares, más económica que en otros lugares, por lo menos en aquel tiempo. Hoy no sé cómo estará la comparativa realmente, principalmente en materia de capitanía, de practicaje, todo tipo de cosas. Creo que debe estar muy equiparado o más arriba incluso. Sin embargo, miremos esa parte de la historia que es indefectible en esta etapa. ¿Cómo se formó este plantel profesional? Y la experiencia nos lleva a conocer y a destacar justamente que hay muchos capitanes que con la vaqueanía del río, con ese conocimiento, esa lectura del río, lograron grandes cosas, no necesariamente habiendo pasado por escuelas de formación profesional. Sin embargo, las empresas que hoy están asentadas aquí en Paraguay, muchas de ellas son de capital internacional, son de capital extranjero, y por sobre todas las cosas, tienen otra visión, tienen una forma de ver diferente, cotizan en bolsas a nivel mundial, en bolsas en Estados Unidos, en Sao Paulo y en otros lugares del mundo, que requiere toda una gestión para poder administrar. Y decía también al principio de este episodio, el factor humano tiene mucho que ver en esto. ¿Cómo se gestiona desde tierra? Desde el gerente para abajo, el director para abajo, y cómo se gestiona a bordo, con todo lo que implica
ser capitán de un buque, ser capitán de una embarcación, porque vuelvo al punto del curso, a la jornada, uno de los temas que trataban fue el capitán como gerente del barco. Explícanos cómo fue todo este proceso, qué es lo que encontraste, qué puntos principalmente, desde tu perspectiva, fueron necesarios apuntar hacia una cuestión ya de formación que seguramente muchas de las cuestiones se tuvo que ir adaptando, tomando cosas que ya había de experiencia y tomando cosas que eran necesarias y complementando en esa brecha entre el conocimiento empírico y la necesidad de formación profesional académica. Mira, en primer lugar, si Paraguay atrajo todas estas inversiones no es casualidad. Es justamente porque en Paraguay se hacen las cosas bien. Uh-huh. No es casualidad. Nadie viene a invertir millones de dólares aquí por casualidad. Si no quiere decir que desde Paraguay se hicieron las cosas muy bien y en otros lugares se hicieron las cosas muy mal. Y eso también es una habilidad del paraguayo de hacer las cosas bien cuando los otros las hacen mal, tomar los malos modelos. Sí. Por lo tanto, yo me refería, refería pero esto lo voy a llevar también a esa coyuntura que se vivía en Argentina, que realmente creo yo le hizo correr a los empresarios argentinos, a los inversores argentinos, vinieron a Paraguay y Paraguay no es que se preparó, decía, porque no tuvo un plan para decir queremos que estos vengan acá y vengan, como sí es ahora, ¿no? Yo creo que mis padres no tuvieron un plan de tenerme a mí. Y acá estoy. Así, acá estoy. Entonces, pero me refiero al grado de velocidad mental también del paraguayo en ver estas oportunidades. Sí. Y eso se traslada también al sector naviero. Uh-huh. Donde Paraguay no estaba preparado para traer estas inversiones, como tú dices, es cierto. Donde hubo una explosión de inversiones, también es cierto. Pero también es cierto que tuvo la capacidad de adaptarse para atraerlas y mantenerlas, que es la parte más difícil. Así es. Yo creo que a ningún empresario se le cuestiona hoy salir de Paraguay a los países de la región. Uh-huh. Uruguay, Argentina, Brasil tiene su particularidad. Y en el ámbito naviero esto también se aplica, porque los tripulantes paraguayos no estaban acostumbrados a navegar en este tipo de buques y tuvieron que hacerlo. Uh-huh. Las compañías navieras no estaban acostumbradas a gestionar navieras que coticen en bolsa y hoy sí lo están. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy importante en el factor humano del capital humano paraguayo, es la capacidad de adaptarse a distintas situaciones. Uh-huh. Cuesta cambiar y al principio cuesta esa adaptación. Una vez que la incorporan, fluye muy fácilmente todo lo demás. Pero cuesta el cambio. Pero los cambios hay que hacerlos, no se preguntan. Cuando nosotros vinimos en aquellas jornadas, una de las cosas que yo siempre mencioné, que me llamó la atención en Paraguay, la cantidad de universidades privadas que hay acá. Sí. Y se lo dije a mucha gente, cuando me preguntaban qué veía de Paraguay. Yo veía en ese momento, estoy hablando de esto hace 10 años atrás, un hambre por adquirir conocimiento. Sí. Sobre todo de lo que es la generación abajo mía. ¿No? Yo tengo 50 años, o sea, estoy hablando de la gente que tenía... En ese momento yo tenía 40. Uh-huh. O sea, la gente que en ese momento tenía 30. Así mismo. Y a su vez, en la generación más abajo, los que hoy tienen 20, que hoy tienen 30, que en ese momento tenían 20, le veía yo que veía el potencial de futuro. Uh-huh. Si hay muchas universidades, porque hay gente que quiere estudiar. Uno no invierte en una universidad si no hay capital, no hay materia prima, que son los estudiantes. Sí. Entonces ahí también vi una oportunidad de crecimiento de Paraguay y de la industria. La gente está queriendo capacitarse. Y nosotros empezamos con los primeros cursos. Las primeras charlas que hicimos en ese momento, cursos cortos, ese seminario, un diplomado de 1 año con 150 participantes, cursos de 1 mes, 2 meses. Había un hambre muy importante de adquirir nuevos conocimientos. Desde tierra y desde a bordo. Creo que esa etapa ya se cumplió y ahora lo que se necesita es una formación de calidad. O sea, no seguir hablando de los mismos temas siempre, que es necesario. Pero la gente que adquirió ese conocimiento ahora necesita un nivel superior. En tierra y a bordo, digo, en los dos lugares. Uh-huh. En el ámbito naviero no podemos pensar de que el barco va por un lado y las gerencias o los supervisores de tierra van por otro. Son la misma compañía naviera. Uh-huh. De hecho, cuando hablamos de gestión, que es lo que me gusta a mí, se habla de la compañía. No importa si es el de recursos humanos, no importa si es el de mantenimiento, si es el gerente, si es el supervisor, es la compañía como tal. Desde mi punto de vista, hubo un hambre de aprendizaje,
Hoy hay gente que siguió eso que iniciamos nosotros y lo perfeccionaron y lo hacen mejor, pero hay que pensar en otro tipo de formación de calidad para un nivel medio y superior, para poder seguir avanzando y no seguir quedándonos en esos cursos iniciales que dimos al principio. Este año recibimos la propuesta de dar nuevamente aquel seminario que dimos en el 2020. Y una de las cosas que a mí me llegan a cuestionarlo, y lo hablamos contigo, Diego, fue: ¿están dadas las condiciones para dar ese seminario, sí o no? Y yo creo que sí, pero no con la misma temática. Uh-huh. Creo que hoy volver a hablar de lo que es un SGS, la necesidad de un SGS, ya nadie se cuestiona de esto. Hoy habría que apuntar a otro tipo de formación más técnica y más profesional. Uh-huh. Y por supuesto, seguir con aquella base, pero que la dé otro es esa base. Creo que en nuestro caso podríamos apuntar a otro tipo de formación. Me parece a mí que Paraguay tiene que seguir trabajando en ese punto. Uh-huh. Si vamos a ratificar el convenio STCW, ¿es para tener un titulito o para tener formación? Uh-huh. Para adquirir competencias. Tenemos que saber definir qué es lo que queremos. Si querés un titulito, nada, te lo imprimimos y te lo damos. Si querés adquirir competencias, es otra cosa. A mí me tocó trabajar con personal mercante en buques de ultramar de Nacional Paraguayo. Uh-huh. Son excelentes. Y el paraguayo, una vez que se anima a salir y ver el mundo mucho más allá del Río de la Plata, tiene capacidad de seguir proyectándose como cualquiera. Tiene que darse ese salto. Y en materia de formación es lo mismo, es adquirir ese conocimiento. ¿Para qué? Para el título o para seguir formándome. Uh-huh. Creo que ese es el desafío que tendríamos que plantearnos a muy corto plazo. Y no estoy hablando de aquí a 5 o 10. Esto hay que planteárselo de aquí a 2 años. ¿Qué es lo que queremos como en la parte de formación de nuestros tripulantes y del personal en tierra? Uh-huh. Tomo tal cual las cosas que estás diciendo, y la formación técnica profesional de los marinos mercantes también justamente creo que debe dar un salto. Yo sé que están trabajando fuertemente desde el SINAE, están trabajando también conjuntamente con el Centro de Armadores, están buscando encontrar, o sea, evolucionar en ese sentido. Nos tocó la posibilidad incluso de mirar el proceso de capacitación con simuladores que tienen el Centro de Armadores. Hay un proyecto de instalar un propio simulador en el SINAE que forme parte justamente. Y también sé que justamente con un proyecto que existe de elevar a instancia de dirección nacional a la dirección general hoy día de Marina Mercante, se busca un poco también esa, y lo dijo el propio presidente de la República el otro día, en ocasión nos tocó el privilegio de ser ahí maestros de ceremonia en celebración de los 85 años del Centro de Armadores. No necesariamente fue la fecha de aniversario, porque en septiembre cumplieron, pero lo celebraron en el mes de diciembre con el lanzamiento de un libro. Y lo decía el presidente del Centro de Armadores, también lo dijo el presidente de la República del Paraguay. Tenemos que ver a nuestros profesionales, tenemos que ver a nuestros tripulantes, tenemos que abrirles la puerta al mundo. Está demostrado que Paraguay, bien lo decías, Carlos, tuvo la capacidad de poder gestionar, a pesar de que no tuvo el plan original, lo gestionó de buena forma y se fue adaptando en el tiempo. Hoy hay que dar ese gran paso. El gran paso es una capacitación profesional de los marinos mercantes a otro nivel. Uh-huh. Se está buscando la suscripción completa y absoluta al STCW, que es uno... ¿cómo se lo denomina eso en la OMI? Es un convenio de formación, titulación y guardia de la gente de mar. Exactamente, al convenio STCW, y tratar de abrir esa puerta al mundo donde los marinos mercantes, ¿por qué no nuestros capitanes el día de mañana puedan ser prácticos de ultramar? ¿Por qué no eventualmente profesionales que están trabajando aquí puedan ir a ocupar cargos importantes inclusive, o de marinero inclusive, en buques que hoy navegan en el mar en otras banderas? Eso es absolutamente posible siempre y cuando se apunta desde el lado de la capacitación. Ahora, te preguntaba, y te vuelvo a reiterar esta pregunta, en ese trato, porque nos contabas la experiencia de que algunas empresas te contrataban, ya empezaron a contratarte. Creo que hoy también Barlovento está obviamente brindando servicios a esta flota importante de Paraguay y otras banderas también. ¿Cuál es el espíritu que se siente a bordo en materia de esa necesidad de capacitación? A la gente le interesa conocer más. A los que están a bordo, además de toda la responsabilidad que tiene del día a día, esa rutina, ¿realmente en algún momento del día, en algún momento del viaje les interesa aprender algo más y dar otro salto más? En general te diría que sí. ¿Sí? Hay un interés en todos los niveles.
desde los marineros a los capitanes. Y debería haberlos también en tierra. Exactamente. Desde el portero hasta la alta gerencia. Reitero, es toda una compañía. La SINAE está haciendo un trabajo que a mí me gusta mucho, los cursos que están dando la SINAE. Ha mejorado muchísimo con relación cuando yo lo vi las primeras veces. Es un salto importante. CAFIM está haciendo un esfuerzo muy importante que se nota. Hay actores privados también que están interactuando en lo que es los simuladores. Sabemos que Andrés tiene su propio simulador, Andrés Gibson. Todo eso hace al adquirir competencias. Eso es muy bueno. Hay que seguir alentándolo. A nivel de tripulantes, había una Hidrovías de Brasil, tenía su propio centro de formación, algo así su escuelita. No sé cómo si lo tiene actualmente, pero es por ahí también hay que trabajarlo a nivel de las compañías. Porque cuando uno sale de un centro de formación tiene las competencias mínimas y necesarias para empezar. Como cuando uno se recibe de abogado, necesitas también foguearte. Yo creo que a bordo hay una intención y lo vemos cuando hacemos las auditorías. Tal vez hay que cambiar la forma y no es sentarte a dar clases, sino que es a partir de la experiencia. Que eso es una cosa que nosotros fuimos cambiando. Nosotros antes nos sentábamos y damos una charla y hablábamos sobre incendios y damos una charla de incendio y hacíamos un ejercicio de incendio. Hoy nosotros cambiamos, háganlo y sobre lo que hicieron trabajamos. Porque eso habla también de cómo el paraguayo aprende de forma muy empírica, por el hacer, no por práctica. No por lo que te digan. Claro. Entonces eso nosotros más la práctica que la teoría. Correcto. Hacemos y sobre lo que hacemos vamos marcando las fallas, los errores, las cosas bien que hay que mejorarlas. Entonces en la formación hay que cambiar también la forma. ¿Cómo te enseño yo a vos? Creo que a bordo hay que trabajar eso. Dejar de explicarte las cosas, reitero, incendio, cómo usarlo, sino hacerlo y empecemos a mejorar. Y en tierra, para mí es fundamental la formación en tierra, porque un barco no es un camión, ni una camioneta, y la carga no es lo mismo, los riesgos no son los mismos, las consecuencias no son las mismas. Hoy te comentaba algo que esto es reciente, de Estados Unidos, la Coast Guard le está planteando a la Organización Marítima Internacional hacer una revisión profunda del SGS, del Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional y Prevención de la Contaminación. ¿Por qué? Porque se ha visto de la Coast Guard, y lo comparto porque yo lo he visto en las auditorías mías, que cuando se hace una auditoría documental, los documentos están, los registros están. El problema es cuando abrís la puerta y vemos a ver qué hay atrás de esto. Entonces decís, ¿hay documentación de que se lleva un plan de mantenimiento y las inspecciones del buque? Sí, lo hay, acá están y te muestran los documentos. Pero cuando analizás el contenido de esos documentos, te encontrás que empezás a tener fallas. Entonces la Coast Guard dice, cambiemos la forma como gestionamos nuestras compañías navieras. No solamente que tengamos el título, que tengamos los formularios, sino que las cosas se hagan y se hagan eficientemente. Hacia ahí se apunta hoy día. Esa es la postura de la Coast Guard y es la postura que yo he dado a las auditorías que hacemos constantemente. Ya no me alcanza con que me muestres un registro. Ahora quiero ver cuánto tenés de estos registros en realidad. Te tengo ahí y te hago el siguiente planteamiento. ¿Cuándo hay que parar la pelota y empezar a analizar qué es lo que estamos haciendo? Vuelvo a repetir lo que decía hace rato, ese proceso que llevó adelante el sector naviero paraguayo de ir adaptándose, como bien dijiste, en diferentes aspectos, y lo está llevando de muy buena forma. Se cargan buques, barcazas, petroleras en terminales que tienen altísimo nivel de exigencia. Hay empresas y marcas y emblemas que tienen altísimo nivel de exigencia. La prefectura argentina tiene altísimo nivel de exigencia también. Y los barcos están navegando, quiere decir que se cumple con todos los estándares de alguna forma. Ahora, si entramos a revisar en un aspecto de auditoría, y ni siquiera tal vez sea necesario que ocurra una auditoría externa o interna, sino que en la práctica del día a día, ¿en qué momento hay que parar la pelota y decir, tenemos que empezar a dejar de lavar los papeles y poner en práctica lo que realmente dicen ¿cómo te voy a decir? Esto no es en los formularios, sino que en la forma de hacer las cosas en el día a día. Primero tenemos que aclarar una cosa, que las normas y las inspecciones de la bandera o de los estados rectores marcan el piso. O sea, menos de esto no puedes tener. Ok. O sea, si este es el parámetro nuestro, estamos en el piso. Ok.
Cuando fallemos una, estamos abajo del piso. Es lo estrictamente necesario. Lo mínimo y necesario. O sea, Ok. si calificamos algo porque respira, está vivo, bueno, está bien. Estás en el CTI con respirador, estás vivo. ¿Me explico? No. Que tenemos que saber diferenciar dónde queremos estar parados nosotros. Sí. Nosotros, en nuestro caso personal y profesional, intentamos trabajar arriba de ese piso, varios escalones arriba, para tener margen que cuando me caiga tengo otro más de respaldo. Las compañías navieras, no hablo solamente de aquí, sino a nivel internacional, que han dado ese paso para estar 2, 3, 4, 5 escalones sobre el piso, son las que suelen irle mejor. ¿Por qué? Porque tienen un respaldo, porque tienen margen. Así es. Pero si vos trabajás en el nivel del piso, y probablemente estés trabajando muy subestándar. Porque las auditorías tampoco son completas. Te marcan lo mínimo y necesario. Tengo un radar. Te pide la norma un radar. Tengo un radar. Está bien, está perfecto. Estás cumpliendo. Pero si ese radar se te rompe en la navegación, ya no tenés más un radar. Por lo tanto, tendrías que parar un barco. Y no es lo que querés. Entonces, pon otro radar. Y juguemos con los dos. Eso es lo que hay que apuntar. Y muchas compañías navieras aquí lo están haciendo. A nivel internacional ya ni se cuestiona estas cosas. ¿Cuándo parar la pelota? Constantemente hay que parar esta pelota. El SGS te dice que vos tenés que tener al menos una auditoría interna anual. No te dice que tenés que tener una. Te dice al menos. O sea, el piso es una por año. Ahora, si vos no tenés una por año, estás cumpliendo bien. Ahora, podés tener 2 por año. Podés tener 4 por año. Podés tener en cada arribo. Ahora, creo que eso es lo que cada compañía tiene que definir hacia dónde quiere apuntar. Si es con una por año, está bien, estás cumpliendo con lo mínimo necesario. La pregunta es, ¿esa una por año es un formulario que lo llenaste para cumplir o querés una auditoría profunda que te muestre la realidad que vos tenés? Y bueno, eso lo va a definir cada uno de acuerdo a la estrategia comercial que tengan. La ministra de Seguridad argentina mencionaba hace poco tiempo nada más que estaba con un fuerte plan de control en la hidrovía Paraguay-Paraná. Los comentarios en general en todas las redes, si lo observamos, es cuánta tonelada de drogas se transportan en cada buque que está transitando. Paraguay habla de la tercera mayor flota, pero también lo vinculan a Argentina desde Argentina principalmente, como si fuese que Paraguay transporta mucha droga. Paraguay no es productor de droga. Paraguay tal vez sí es un lugar de tránsito y en otras ocasiones, en otros espacios, me tocó hablar con el ministro de Defensa Nacional, incluso en entrevistas, y lo planteaba esta situación tal como tal, así tal cual como está. Cuando anunciaban la compra de un nuevo radar, cuando anunciaban el tema de los aviones Super Tucano, etcétera, y le preguntaba directamente, a ver, ¿hasta dónde estamos dispuestos a atacar esta cuestión? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque es un problema del continente, es un problema de toda la región y no es solamente de Paraguay, y mucho menos del sector fluvial paraguayo. De que las hay, no tengo ninguna duda, así como también en los puertos muchas veces se contaminan en el proceso, desde que se termina de cargar un contenedor hasta que transita al puerto, incluso hasta que se coloca a bordo, hay tal vez muchos márgenes donde mirar. Te planteo esto de esta forma para preguntarte a continuación, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista justamente del día a día, desde esos vicios también que ocurren, no solamente en el ámbito del narcotráfico, sino que en general, ¿qué tenemos que hacer en ese aspecto? Y por sobre todas las cosas, estas cuestiones que hablamos de elevar los estándares, de ir 2 niveles arriba, hay una balanza entre cuánto cuesta llegar a esos estándares y cuánto cuesta no hacerlo. Y además, ¿hacia dónde hay que apuntar puntualmente? ¿Por dónde hay que comenzar para justamente tener tal vez una bandera verde, entre comillas, donde digamos la flota opera de forma limpia y legal? En primer lugar, hay que aclarar una cosa, que las compañías navieras, los que estamos en el ámbito privado, no luchamos contra el narcotráfico. Lo que tiene que luchar contra el narcotráfico es el Estado. Para eso hay servicios de inteligencia, unidades especializadas que luchan contra el narcotráfico. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que no nos utilice a nosotros el narcotráfico para llevar droga, que es distinto. Sí. Cuando yo integraba las fuerzas, sí, estaba uniformado, luchábamos. Hoy no es mi rol. Hoy es decirle, acá
en estos barcos, en esta, no lo uses. Hay un montón más. Y tomo las medidas preventivas para que no nos utilicen a nosotros. Creo que esa diferencia es importante hacerla. Porque el gerente de una compañía naviera no tiene que andar luchando contra la delincuencia. No son los roles. Eso le corresponde al Estado y es una función privativa del Estado. Que el Estado haga su trabajo, que nosotros haremos el nuestro. Y el nuestro es cuidarnos. Es tomar las medidas preventivas y disuasivas para que no seamos utilizados. Primer punto que me parece que es fundamental. Okay. Que colaboremos con los organismos es otra historia. Y colaboraremos en la medida que nos sirva colaborar o no. Pero son roles totalmente diferentes. Digo esto porque me parece que es fundamental saber dónde estamos parados en nuestros roles. El puerto de Montevideo, dicen que es el donde sale mucha parte del narcotráfico. Uruguay está allá en el fondo. Al lado está Buenos Aires, que es 10 veces más grande. Rosario, más arriba lo tenés Santos, Paranagua, Porto Alegre. Ninguno de estos produce ningún tipo de droga, viene más arriba. Así que para llegar ahí pasó varios controles. O sea, estamos castigando al último por todos los controles que nos hicieron. En el ámbito naviero hay mucho para trabajar porque es un ámbito donde es propicio ser utilizado por el narcotráfico desde siempre, por los volúmenes de carga que se transporta, por los volúmenes de buques, de contenedores movilizándose. Es fundamental que las compañías navieras y sobre todo aquí los capitanes tomen conciencia de esto. Todos los buques tienen un plan de protección que establece medidas de controles de acceso al buque, controles de la carga del equipaje no acompañados, controles de la carga. Yo como mensaje le diría, tengan un poquito de esfuerzo en trabajar en estas medidas preventivas, porque después, el tiempo que no perdamos haciendo una inspección del barco hoy, o de las barcazas, o del convoy hoy, probablemente lo perdamos en un juzgado. Y ya va a ser otro tiempo. Una hora o 2 horas que no tengamos tiempo para hacer el control hoy, puede que después tengamos días y días, meses declarando, y años. Déjame ir al principio. Primero la investigación. Un barco parado 3, 4, 5 días. Sí. Con un capitán sindicado que seguramente no lo sea. Que lo hayan utilizado su carga. Hay muchos casos de ese tipo. Que después tienen que ir a declarar en un juzgado. Sí. En la cárcel. Entonces, todo el tiempo que vos no te tomaste hoy, esta hora que no te tomaste hoy, la vas a perder después. Es como el que hace ruta, como yo hago mucha ruta, decir, no paro media hora para despejarme por seguir y probablemente después no tenga tiempo para parar. Sí. Entonces, creo que eso las compañías lo tienen que hacer, los capitanes son los que deben hacerlo y exigirlo a las compañías, tomar ese tiempo de inspección. En un caso concreto real, estamos con una compañía naviera X, trabajando un ejercicio de PIP, que es un ejercicio permanente. Lo empezamos hace 10, 15 días al zarpe. Se mantuvieron tareas de control durante la navegación. En destino se tomaron otras medidas también preventivas. Coincidió que hubo una inspección muy fuerte de prefectura en ese momento con canes y demás, así que nos vino bárbaro. Ya hubo, el buque arribó nuevamente a Asunción, hubo relevo y ese ejercicio continúa. No es que se hizo el ejercicio en ese momento, el ejercicio continúa realizándose con esta nueva tripulación. Con controles importantes, que es lo que queremos trabajarlo. Y el mensaje es paren un cachito las flotas, porque la droga tiene que salir, las armas tienen que salir, el dinero tiene que salir, la prostitución tiene que salir, el combustible tiene que ser comprado y todas esas irregularidades. Es un negocio que no va a parar de funcionar. El consejo de los capitanes, tómense una hora, exijan una hora para hacer estos controles y las compañías navieras, si yo fuera gerente, lo aceptaría. Porque si el capitán me pide para el convoy, para hacer una inspección y no lo dejo, mañana va a tirarme, bueno, yo lo pedí. Entonces esto es, uno se cuida al otro. Tomo de nuevo el título del libro, El capitán como gerente del buque. ¿Es un libro? Sí, correcto. Eso fue un libro que surgió a raíz de una propuesta del capitán Ariel Orue, paraguayo. Después de aquella charla, de aquellos seminarios, me dijo, ¿por qué no hacemos algo para los capitanes concretamente? Y hicimos una charla que le pusimos el capitán como gerente del buque.
y también muchísimos capitanes participaron de distintos lugares, y lo traduje en un libro que lo publicamos, se terminó y hoy por hoy lo regalo en PDF. No tiene costo. Excelente, bueno saberlo. Te planteaba y te preguntaba esto por lo siguiente, tomando siempre el sentido de la charla que estamos teniendo. En teoría, en el mundo ideal, sabemos que esa combinación de agencia marítima, personal de tierra y personal a bordo, la agencia marítima y el personal de tierra o las agencias en general, busca en el mundo ideal servir al tripulante, a todo el universo que se encuentra a bordo de las embarcaciones. Es decir, el capitán pretende subir a bordo confiando en que todo se hizo de buena manera y que él puede ir con los ojos a ciegas, con los ojos cerrados, y que todo se hizo gestionado desde una agencia marítima. Eso no es así. En la práctica eso no es así, al 100% mucho menos. Hay demasiadas cosas en ese abanico de situaciones que ocurren desde que el barco llega hasta que vuelva a salir. Y si el capitán, que va a tener la responsabilidad al final de la historia en esta cuestión, no se ocupa, como bien decís, Carlos, no se ocupa y para el tiempo, para la pelota, de ir a revisar tal vez él mismo. Yo entiendo y se entiende perfectamente bien. Tal vez quieran quedarse un día más con la familia. Tal vez pretendan pasar más tiempo con su hijo, con su hija, con su mamá, con su esposa, con quien sea. Porque después le tocan nuevamente meses a bordo. Pero en algún momento hay que parar la pelota. En el momento hay que abrir ese libro y entender la importancia del título. El capitán como gerente del buque. Sí, ese título surgió porque, bueno, primero escribí todo lo que estaba ahí adentro, después había que ponerle un título al libro y básicamente lo que pretende es un mensaje de que el capitán no es un empleado cualquiera de la compañía naviera. Si nos remitimos a la historia, el término patrón al que es el capitán del barco era porque era el dueño de la compañía naviera, es el patrón. Era él, el dueño, que manejaba el barco. Después tuvo que empezar a delegar porque, claro, las compañías fueron creciendo y necesitaba otras personas. Sí. Pero el término patrón surge de ahí. Entonces, es una unidad de negocio el buque. El capitán es la máxima autoridad en la dirección, la administración, la disciplina, tiene personal, tiene medios, tiene recursos, tiene dinero. En los buques de ultramar llevan dinero. O sea, tiene una independencia importante, pero además es el único responsable de todo lo que pasa ahí. Si en un barco un tripulante tiene una documentación vencida, no es responsabilidad de la agencia marítima, es responsabilidad del capitán. Si un barco tiene fallas en el equipamiento, a la deficiencia en el sistema de gestión, a la deficiencia por la falla en el equipamiento, va a venir otra, que es el capitán no asegura el cumplimiento, el mantenimiento de su buque. O sea, es el capitán el único responsable de todo lo que sucede a bordo. Todos los demás colaboran para él. Por lo tanto, y esto lo marcamos en todas las auditorías y hacemos especial hincapié en que el capitán haga la última inspección antes de zarpar. Desde la documentación de la tripulación, de las medidas de seguridad, los precintos, todo tiene que hacer su última verificación para decir zarpo. En la práctica realmente el capitán también le toca armar convoy, en el caso de los buques con barcazas. ¿Sí? En la práctica, o le toca al capitán que está llegando de viaje y va a ser relevado, hacer todas las maniobras. Si es un buque portacontenedores, ir haciendo escalas en todos los puertos, descargando y volviendo a cargar, y ya antes de la zarpada, en el punto final. Por eso que te digo, es muy complejo. Realmente no sé si una hora no es suficiente. Yo creo que un par de días llevaría... No te creas. Porque ¿sabes por qué? Porque no tiene que hacerlo él. Yo en mi empresa no hago todo yo. Uno tiene colaborador, tiene que aprender a delegar. Para eso tenés un primer oficial, para eso tenés un contramaestre, para eso tenés un tripulante. No tiene que ser él. Pero el responsable siempre es él. La responsable siempre es él. Como en el país tenés el presidente de la República, es el único responsable de todo lo que sucede, pero tiene sus ministros, tiene su secretario de Estados. No somos el hombre orquesta. Me acuerdo que en el curso puse el hombre orquesta. Y el hombre orquesta se terminó. Aprender a delegar, a confiar también en la gente. Y a generar esos controles. Yo delego, pero te doy un formulario para que vos me digas que vos lo hiciste. Uh-huh. Hay capitanes que lo hacen. Yo me he encontrado con auditorías. Hace unas semanas hice una auditoría en un barco que realmente quedé de la hidrovía. Nunca había visto algo igual a nivel internacional. Un barco tan bien gestionado en todo.
el capitán relevante, estaba el práctico, el relevante. Una auditoría donde fue casi perfecto. Más allá de que hubieron fallas en algunos equipos que probamos, porque aparte el inspector tiene la habilidad de preguntar, el único equipo que no funciona, va si lo que es probar. Pero en general fue perfecto. Ahí había un capitán que trabajaba muy bien. Y eso se notaba desde el momento que arribas. Hay otros que están un poquito mejor, un poquito menor, pero todos van del rango de bien. Y aquellos que aún no lo están, y bueno, mi sugerencia es seguir avanzando. Y a las compañías navieras, tratar de formarlos a ellos. Y después, como todo en la vida, si te formo, te doy las herramientas, bueno, son decisiones que después tendrá que tomar la compañía con su madurez también, cuando hay que hacer algunos ajustes. Evaluarlos, la evaluación tiene que ser objetiva. No es porque son simpáticos y un tripulante, un capitán o alguien porque me es simpático lo voy a volar bien. Eso no se evalúa la simpatía, se evalúa la gestión. Esas son cosas que hacen en la gestión de las compañías navieras. Y creo que los capitanes paraguayos, hay una buena camada de capitanes con un nivel profesional muy alto, y hay otros que, bueno, están un poquito abajo, pero bueno, hay que tratar de que eleven su nivel. Sí, hay un cambio generacional importante en los últimos tiempos en las empresas, en la dirección de las compañías navieras y también a bordo de las embarcaciones. Capitanes jóvenes que tienen otro perfil realmente, definitivamente, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Creo que de a poco están siendo reemplazados, por así decirlo, esa camada antigua que, bueno, ya se jubilaron en algunos casos, ya están retirados en otros. Está ocupándose, no sé en qué porcentaje realmente, no sé si ya estamos en 30, 40, 50%, digamos, todavía ahí, pero romper por ahí también esa estructura de pasar las tradiciones, las costumbres de generación en generación dentro, y que aquel que está abajo tenga que cumplir indefectiblemente lo que le indicó el más antiguo. Se está rompiendo ese esquema gradualmente. Primero hay que tener una memoria agradecida sobre los anteriores. Sí. Toda esa camada de veteranos, hay que tener una memoria muy agradecida, porque hoy estamos acá porque ellos pasaron antes. El ejercicio que hago con mi vida lo hago con todos ellos también. Me tocó trabajar con capitanes que tuvieron una formación empírica que les soy muy agradecido, porque mucho de lo que sé me lo enseñaron ellos. Y esto que estás diciendo vos viene con lo que yo decía hoy, con lo del estudio. Es la generación abajo nuestra. Sí. O sea, los que tienen 40, los que tienen 30, esa generación que ya está en el mando de los barcos, es la que hay que trabajar sobre ellos para que ellos den el salto cualitativo y se profesionalicen. Se lo he dicho a todas las compañías con las que trabajo. No es que no es perder dinero en la generación mía, no, pero hay que apuntar lo que viene para atrás, porque son ellos. Todo lo que invertamos en la generación abajo, eso, sobre los prácticos, sobre los pilotines, es lo que te va a dar el futuro de los próximos 10 años. Y creo que hay un material humano muy bueno para seguir trabajándola. Y reitero, memoria agradecida sobre los anteriores. Me viene a la memoria los primeros capitanes que inspeccioné, sobre los cuales aprendí muchísimo. Pero este cambio es parte de la vida y es parte de la evolución. Creo que también a nivel de en tierra hay que trabajarlo esto. Compañías navieras que tengan gente de 50 años para arriba son pocas, o sea que hay que trabajar sobre los de 30, la generación abajo. ¿Para qué? Para que ellos tomen la posta dentro de unos años. Exactamente. Bueno, Carlos, dos cuestiones, acabo de compartirlo contigo. Realmente creo que coincidimos en la importancia que tiene cada miembro de cada tripulación, de cada embarcación, y también cada miembro de la organización, en las agencias marítimas, en las compañías navieras. Un mensaje que creo que es importante dejar muy, muy en claro con todo esto que estuvimos charlando el día de hoy, en esta hora entera del episodio número 5, es a formarse, a buscar oportunidades de formación, a capacitarse, porque se viene realmente una nueva ola de exigencias y también de requerimientos, y por sobre todas las cosas de competencia con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la hidrovía. Muchos cambios dentro de compañías navieras, en algunos casos compañías que están apostando muy grande, realmente a apuestas muy grandes en renovación de flota, en incorporación de nuevas embarcaciones, etcétera. Así que hay que acompañar esto con formación. Sin lugar a dudas. Yo tengo 50 años, me queda todavía un montón. Esto lo voy a decir con mucha humildad. Tengo un currículum muy grande de unas 60 páginas. Acabo de terminar 2 cursos que los hice la semana pasada. Hice un curso de Loading Master, volví a hacer un curso de introducción a los sistemas de gestión por la OMI, estoy haciendo otro más, o sea,
hay que formarse, hay que seguir formándose, no hay que dejar de estudiar, de aprender y tener la humildad de estar siempre aprendiendo. Aunque nos estén diciendo cosas que ya sepamos, seguimos aprendiendo. Aprendamos de las experiencias de los otros. Tener memoria agradecida, lo dije hoy, memoria agradecida. Acordarse que si hoy estamos acá porque hubo alguien antes. Y en ese le tenemos que agradecer, aunque no compartamos algunas cosas. Y trabajar profesionalmente. Saber separar lo personal de lo profesional. Saber separar las cosas es fundamental. Y yo lo invito a todos a seguir formándose, a seguir teniendo esa humildad que tuvimos el primer día que golpeamos la puerta para pedir trabajo. Bueno, cuando se llega a capitán, cuando se llega a gerente, tener la misma humildad y no olvidarse. Gracias, Carlos, por visitarnos el día de hoy. También, obviamente, el mayor de los éxitos para Barlovento Servicios Profesionales. En otro momento vamos a dedicarle un episodio completo a la empresa para conocer además las últimas innovaciones que están implementando, porque hay todo un trabajo detrás. Realmente Carlos Arrascaeta y el equipo que tiene detrás se dedicó mucho a trabajar con todo esto que nos estuvo comentando el día de hoy. Tienen algunos desarrollos, por ejemplo, software y aplicaciones adaptadas a las necesidades del día a día de diversas embarcaciones, de diversas empresas. Así que vamos a estar hablando de todo eso en un próximo episodio, Carlos. Gracias, Diego. Gracias de corazón. Gracias a todos los que estén mirando este programa. Y a seguir adelante. Sigamos transitando, sí, lo que decís de las innovaciones. Soy un bichito que está todo el día innovando y pensando qué podemos hacer nuevo. Exactamente. Bueno, ya por último, a días nada más también ya de la Navidad y el Año Nuevo, el gran saludo y abrazo también, por supuesto, a toda la gente que trabaja en este sector, en toda la hidrovía. Sí, un saludo navideño para todos. La Navidad es un momento importante en el año. No recordamos simplemente el nacimiento de Jesús, sino que la Navidad la tenemos que llevar cada uno de nosotros en nuestra vida, con el prójimo, con el necesitado, una especial atención a aquellos que son los más carenciados. Cuando estemos comiendo algo, pensemos que hay gente que no tiene para comer nada. Dejemos algo de lo que tenemos, que no nos vamos a empobrecer económicamente por dar una hamburguesa a un niño, ni nos va a cambiar la vida 3 Coca-Colas o 4 cervezas menos. Tengamos eso que nos pide también León en su última exhortación apostólica, mirar un poco más a los pobres, que los tenemos al lado y los ignoramos y muchas veces lo que es peor los despreciamos. Así que feliz Navidad para todos, llevar la Navidad en el día a día, en lo individual, en el seno familiar y tratar de aportar un poquito más a la sociedad, sobre todo por los que vendrán, porque no sabemos cuándo Dios nos va a golpear la puerta y nos va a decir, bueno, ahora te toca a vos. Así mismo es. Carlos, una vez más, muchas gracias. De esta forma despedimos este episodio número 5 de PFL Media Podcasts. Por supuesto, la invitación a que todos nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Paraguay Fluvial PFL Media específicamente. Déjenos los comentarios en cada episodio y en el siguiente vamos a estar leyendo los mensajes con muchísimo gusto, por supuesto. Estamos desde el estudio de El Farolito. También sigan a la cuenta de El Farolito, por supuesto, en este episodio número 5, que es un verdadero placer realmente poder trabajar aquí y desarrollar cada episodio para ir conociendo cada vez más temas que tienen que ver justamente con el sector que abordamos, el sector de la hidrovía, el sector de la hidrovía Paraguay-Paraná, el sector naviero paraguayo que tiene y concentra la tercera mayor flota fluvial de embarcaciones a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y nos volvemos a reencontrar, por supuesto, en el siguiente episodio de PFL Media Podcasts. Hasta la próxima.